vida, muy pronto abriremos nuestro negocio de frutas y vegetales en el corazón del pueblo. Tengo la certeza de que lograremos el progreso de nuestra familia. Será espléndido, cariño. Encontrarte fue el mayor regalo que he recibido, y nunca me apartaré de ti. En este momento que esperamos un hijo, me marcho de este hogar pues he perdido la felicidad a tu lado. ¿Qué sucederá con nuestro sueño de montar un comercio unidos? Eso dejó de importarme. Hasta nunca. Existían un par de realidades que Alan comprendía firmemente desde su niñez. Que su madre era la mujer más laboriosa que jamás cruzó en su camino, y que su padre de vez en cuando se esfumaba. No se marchaba abruptamente, ni sin justificación. Constantemente existía un motivo, un trayecto laboral, una obligación en una urbe distinta, un contratiempo urgente por solucionar. Félix pertenecía a la clase de sujetos que poseen una contestación preparada y la expresan con la espontaneidad del que habitúa ser creído. Y Andrea confiaba en él, dado que era de esos individuos que evitan indagar lo que temen descubrir, que tienen fe, pues un afecto sin seguridad no es verdadero. En San Ignacio, los pobladores ubicaban a los parientes. Félix laboraba en una compañía transportista de la región. Partía frecuentemente por motivos de empleo, aseguraba, y nadie albergaba motivos para desconfiar. Andrea comercializaba en el tianguis local frutas, vegetales, lo que hubiese de acuerdo a la estación. Despertaba previo a todos y retornaba de última. Y entre todo aquello hallaba el modo de mantener el hogar impecable, la comida preparada y los chicos en el colegio puntualmente. Alan contaba con 12 años, Sebastián con 9, y ninguno de los dos sospechaba aún que su hogar no era lo que aparentaba. La existencia en San Ignacio resultaba modesta, pero metódica. Andrea marchaba al tianguis con su cesto previo al amanecer. Ordenaba su espacio con esa destreza de quien acumula años realizando idéntica tarea y conoce con exactitud el sitio de cada elemento. Comercializaba con una afabilidad genuina que lograba que los compradores retornaran no únicamente por los vegetales, sino por el modo en que ella los atendía. Un gesto amable, una charla, ese cuidado que no se adquiere en ninguna escuela, sino que brota del corazón. Félix arribaba a veces para socorrerla a levantar los guacales antes de marcharse a su empleo. Esos instantes Alan los observaba desde el pórtico del hogar. Su padre sosteniendo pesos junto a su madre de madrugada, mientras Sebastián aún descansaba. Aquella estampa de un núcleo que marchaba bien, que se apoyaba, que permanecía unido. Ocurrió una mañana de sábado cuando Alan presenció algo que no debía contemplar. Había marchado en solitario al corazón de San Ignacio para adquirir un encargo de su madre. Transitaba por la vía principal cuando divisó a su padre. Félix se hallaba plantada en la intersección próximo al paradero del autobús. No se encontraba aislado. Había una dama a su vera. No resultaba ser una colega laboral. No era una vecina del poblado. Resultaba ser una señora que Alan jamás había cruzado y que permanecía al lado de su padre con una cercanía impropia de extraños. Alan frenó su paso. Se ocultó sigilosamente entre dos comercios callejeros para evitar ser descubierto y los examinó. Félix conversaba con la dama con aquella actitud sosegada que empleaba para dialogar con Andrea durante las veladas hogareñas. Alan observó a un pequeño. Félix extrajo billetes de su pantalón y se los entregó. El pequeño agarró el efectivo y se dirigió a un carrito de paletas próximo. Alan fue tras él hasta darle alcance. «¿Qué tal?», pronunció Alan al situarse junto al chiquillo. El menor lo observó. «Hola», respondió. Permanecieron un instante callados, ambos contemplando las paletas del carrito. «¿Cuál es tu nombre?», interrogó. «Arturo», contestó el chico. «¿Y el tuyo?», dijo. «Alan», respondió. «¿De qué lugar vienes?», inquirió. «De Laredo», expresó Arturo. «Viajé junto a mi mamá». «¿Y aquel señor?», inquirió Alan apuntando a la zona donde permanecía Félix, sin lograr contenerse. El chiquillo volteó hacia ese punto. «Es mi papá»,
manifestó con aquella espontaneidad de quien expresa un hecho que le resulta lo más cotidiano del universo. Alan guardó silencio. Experimentó un hueco en el vientre que no logró descifrar aún, pero que yacía presente. Arturo seleccionó su nieve. Le cuestionó a Alan si deseaba probar uno. Alan declinó la oferta. Arturo levantó los hombros y liquidó con el cambio que le había obsequiado Félix. Ambos permanecieron quietos un instante adicional sin emitir palabra. Alan contemplaba a Arturo. Miraba a Félix en la intersección charlando con la dama. Reflexionaba sobre su madre, quien en ese instante permanecía en el tianguis, ofreciendo vegetales, ignorando absolutamente lo que su primogénito contemplaba. Arturo se alejó andando hacia el sitio donde aguardaban Félix y la mujer. Alan permaneció inmóvil observando el modo en que su padre apoyaba la palma sobre la espalda de aquel chiquillo, con aquella intimidad paternal que Alan identificaba, pues resultaba idéntica a la que usaba con él. Giró sobre sus pasos y retornó al hogar con el encargo de su madre, guardando absoluto silencio. Alan no articuló palabra esa velada. Ocultó todo en ese rincón donde los infantes sepultan asuntos que resultan excesivamente pesados de sobrellevar, pero que tampoco descubren el modo de liberar. Lo silenció mientras observaba a su madre servir los alimentos. Lo calló mientras oía a su padre relatarle a Andrea que el trayecto resultó exitoso, que sus labores marchaban serenas, que todo permanecía en regla. Aquello era lo que Félix manifestaba, y Andrea confirmaba con su fe habitual. Alan contemplaba su comida y enmudecía, pero algo en su interior se había modificado a partir de aquel sábado en la avenida, algo que no lograba definir con exactitud, pero que se percibía en el modo en que contemplaba a su padre, en el modo en que oía sus justificaciones al arribar con retraso o al notificar una nueva travesía. Andrea laboraba arduamente. Alan lo había notado eternamente, pero actualmente lo percibía distinto. Notaba sus palmas agotadas al retornar del mercado. Notaba el modo en que a veces tomaba asiento en el banco de la cocina un instante antes de arrancar con los preparativos de la cena. Observaba el modo en que rendía los billetes semanales con aquella destreza de quien aprendió a multiplicar lo escaso. Y reflexionaba sobre su padre obsequiándole monedas a Arturo para una nieve en las avenidas de San Ignacio, efectivo que no abundaba en su hogar, plata que su madre reunía moneda por moneda en su comercio. Cierto día, Alan le cuestionó a su padre si tenía la posibilidad de aportar mayor capital a su madre para los consumos de la semana. Félix le contestó que se encontraba ajustado, que el empleo marchaba lento, que en cuanto la situación progresara, todo volvería a la normalidad. Alan afirmó con la cabeza, y aquella velada, cuando el resto descansaba, permaneció en la cocina un periodo contemplando la nota de consumos que su madre abandonaba siempre sobre el tablón para no omitir detalles. Tomó una determinación. Si su padre era incapaz de aportar más, él procedería a cooperar. Inició a despertar más temprano para auxiliar a Andrea a transportar los guacales al comercio. Al concluir las clases, acudía al local y cooperaba hasta el cierre. Durante los fines de semana, evitaba salir con sus amistades, prefiriendo quedarse colaborando. Andrea le mencionaba que no resultaba preciso, que era apenas un muchacho, que marchara a divertirse. Alan le respondía que deseaba cooperar, y resultaba cierto. Pero existía un trasfondo adicional detrás de ese afán de auxilio que Alan evitaba confesarle a su madre. Resultaba ser el remordimiento de conocer una verdad que ella ignoraba. Era la urgencia de equilibrar de algún modo lo que no lograba pronunciar. Representaba esa carga de los enigmas que se transportan en solitario y que incrementan su masa con el paso de los días. Transcurrieron los meses. Félix continuaba con sus travesías, proseguía con sus justificaciones, seguía arribando al hogar con aquella cotidianidad del que no oculta ningún misterio. Alan continuaba enmudecido. Sebastián ignoraba absolutamente todo. Contaba con 9 años y poseía la frescura de los pequeños que aún no se ven forzados a sostener cargas excesivamente brutales. Cierta tarde, Alan arribó del comercio,
y descubrió a su madre sentada en el desayunador, examinando unos documentos con esa faz de quien realiza cálculos numéricos. Andrea no percibió su ingreso. Alan permaneció quieto en el umbral del comedor contemplándola. Observó las palmas de su madre sobre los folios. Observó su semblante fatigado. Observó la cocina modesta de aquel hogar que Andrea conservaba pulcro y organizado con un empeño que nadie le valoraba por completo. Y rememoró a su progenitor, a Arturo degustando su paleta en la avenida de San Ignacio, en la totalidad de las cosas que su madre ignoraba, en todo aquello que él había silenciado durante meses, suponiendo que resguardarla consistía en ocultarle la realidad. Andrea alzó la mirada y lo descubrió quieto en el umbral. «¿A qué hora arribaste?», pronunció. «Recién», contestó Alan. Andrea retornó la mirada a sus folios. «¿Ya te alimentaste?». «Sí». Alan permaneció de pie un instante extra contemplando a su madre y comprendió que ya era incapaz de continuar ocultando la verdad. No porque anhelara lastimarla, sino debido a que el silencio también equivalía a lastimarla, ya que su madre era digna de conocer la realidad, porque ningún individuo posee el derecho a evitar un engaño, incluso si el engaño resulta más apacible que la verdad. Previo a continuar, nos encantaría conocer desde qué rincón nos sintonizas hoy. Anota el nombre de tu nación o ciudad en la sección de opiniones, y si en alguna ocasión alguien te falló manteniendo una doble existencia, redáctalo aquí debajo. El creador observa cada detalle. No se retiren, que lo más destacado se aproxima. El instante crucial arribó un domingo. Félix permanecía en la sala. Andrea se hallaba en el comedor. Sebastián se divertía en su alcoba. Alan ingresó a la sala. Permaneció quieto de frente a su padre. Félix lo observó. «¿Qué ocurre?», pronunció. Alan no replicó inmediatamente. Contempló a su padre durante un prolongado instante. Ese sujeto que le había instruido a montar bicicleta, que lo había trasladado al doctor al enfermar de pequeño, que arribaba a veces con algún detalle de la calle para ambos, que mantenía una segunda familia en otra urbe y que había subsistido engañando a lo largo de años. «Madre», convocó Alan sin apartar la mirada de su padre. Félix arrugó el ceño. Andrea asomó desde el comedor aseándose las manos en su mandil. «¿Qué sucede?», preguntó mirándolos a ambos. Alan tomó aire. «Madre, requiero comunicarte un asunto». Andrea lo contempló. «¿Qué requieres comunicarme?». «Meses atrás divisé a mi padre en la avenida», expresó Alan. «Se hallaba con una dama y un pequeño. El pequeño me confesó que aquel señor era su progenitor. La mudez que prosiguió resultó de las que transforman el rumbo de las cosas». Andrea contempló a Alan. Posteriormente contempló a Félix. «¿Félix?», pronunció Andrea en un susurro. «¿Es verídico?». Félix la observó. «¿Qué es verídico?», pronunció. «¿Van a darle crédito a un pequeño? Andrea, te lo ruego». «Yo mismo te observé», afirmó Alan. Félix lo encaró. «¿Qué observaste tú?». «Te observé en la avenida junto a ella. Dialogué con el pequeño. Me aseveró que tú eras su progenitor, que radicaban en Laredo, que acudían a visitarte con frecuencia». «Las cosas no son lo que aparentan», exclamó Félix. «Entonces, ¿de qué se trata?», replicó Alan. Existió un mutismo. «¿Cuánto tiempo, Félix?», exigió Andrea elevando su tono. Félix exhaló pesadamente. «Años», manifestó. Andrea lo escudriñó. «¿Años?». «Efectivamente», respondió Félix. Y en ese instante soltó lo que jamás debió pronunciar. «Andrea, hace tiempo que lo nuestro dejó de marchar bien. Me mantuve únicamente por los chicos. Carla me otorga lo que tú me has negado durante años». La alcoba se sumergió en silencio. Alan contempló a su madre. Andrea no derramó lágrimas al instante.
Lárgate, sentenció. Márchate con tu familia alternativa, a tu vivienda alternativa, a tu existencia alternativa. Su voz temblaba, no obstante jamás se resquebrajó. Lárgate de este sitio, Félix, y jamás retornes. Félix la escudriñó. Andrea, largo de aquí, reiteró ella. Félix contempló a Alan, contempló a Sebastián, quien permanecía de pie en el umbral del corredor, sin comprender completamente la situación, pero que percibía que algo se fracturaba definitivamente. Marchó a su alcoba, preparó un equipaje y abandonó el lugar. El portón se trancó y Andrea tomó asiento en la silla más próxima, derramando todas las lágrimas que albergaba, mientras sus dos retoños permanecían a su lado, rodeándola con sus brazos. Félix marchó a convivir con Carla en una habitación arrendada. Andrea se trasladó con Alan y Sebastián a una habitación en el extremo opuesto de la localidad, puesto que permanecer en aquella vivienda le generaba demasiados recuerdos. Resultaba una habitación diminuta, con muros carentes de barniz nuevo, una única ventana, 3 lechos que a duras penas encajaban. Y aquella velada inicial Andrea recostó a sus retoños y tomó asiento en la orilla de su lecho en aquella habitación diminuta, concediéndose llorar nuevamente a solas, en esta ocasión sin que sus chicos la observaran. Alan logró escucharla del otro lado del muro, cerró los párpados con fuerza y juró algo que no pronunció en voz alta, pero que a partir de aquella velada se transformó en su impulso. Andrea retornó al tianguis a la mañana siguiente portando su cesto y su mandil, luciendo esa entereza callada de las damas que carecen de tiempo para permanecer derrumbadas, debido a que existen criaturas que dependen de ellas. Alan marchó a su lado, Sebastián de igual forma. El trío en el local de vegetales del mercado de San Ignacio. Andrea despachando, Alan moviendo y ordenando pesos, Sebastián cooperando en su medida con aquella sobriedad de chiquillo que ha comprendido que el entorno se modificó, a pesar de no comprender la totalidad del motivo. Comercializaban exitosamente. Andrea ubicaba a su clientela de años y los compradores la ubicaban a ella. Al difundirse el rumor del acontecido, del modo en que se difunden todos los chismes en los poblados reducidos, existieron individuos que acudieron particularmente al local de Andrea para adquirir sus productos, no por compasión, sino como esa muestra de respaldo silencioso que se otorga en las comunidades donde los vecinos se tratan de toda la existencia. El comercio rendía. No obstante, un simple local resultaba insuficiente para sostener a 3 individuos, un arrendamiento y los cobros escolares de 2 menores. Andrea comenzó a idear la manera de expandirse. En el intermedio, Félix habitaba con Carla. En los inicios, la situación aparentaba marchar adecuadamente. Carla había alcanzado lo que anhelaba durante años: un hogar, una pareja, una solidez que en su urbe jamás poseyó. No obstante, con el avance de los días, Félix fue revelando su verdadera esencia. Un sujeto que despilfarraba más capital del que ingresaba, que juraba más de lo que lograba cumplir, que poseía un estilo de justificar las adversidades que resultaba persuasivo. El efectivo comenzó a faltar. Félix responsabilizaba al empleo, a la economía, a las situaciones. Carla lo oía con aquella tolerancia que se desgasta con cada mes transcurrido sin que el panorama prospere. Cierta jornada Carla empacó sus pertenencias. No existieron dramas colosales, no hubo lamentos. «Yo no acudí hasta aquí para soportar esto», le pronunció a Félix previo a abandonar el lugar. «Acudí debido a que pensé que resultabas distinto a lo que verdaderamente eres». Y partió. Félix permaneció abandonado en aquel hogar, rodeado de los compromisos financieros acumulados, con un empleo insuficiente, con el aislamiento que experimentan aquellos que cimentaron su existencia sobre engaños y que un día descubren que las falsedades son incapaces de sostener el peso de la vida. Transcurrieron los años. Alan concluyó sus estudios, Sebastián de igual forma. Andrea logró prosperar paulatinamente,
aunque sin detenerse, con su comercio de vegetales. Inicialmente resultó ser el local del tianguis. Posteriormente lograron un establecimiento más amplio que permitía mayor diversidad de productos. Más tarde iniciaron compras directas con los agricultores para evitar depender de revendedores. Alan gestionaba la distribución, Sebastián los números, Andrea los vínculos con los compradores y los distribuidores. Se transformaron en distribuidores al por mayor, no repentinamente. Resultó una etapa de años de labor silenciosa y perseverante, de amaneceres transportando guacales, de trayectos para asegurar rebajas, de inyectar nuevamente cada billete sobrante en vez de despilfarrarlo. San Ignacio contempló el progreso de aquel establecimiento. Los habitantes que ubicaban a Andrea ofreciendo vegetales en solitario con su cesto, actualmente la observaban arribar en su furgoneta repleta de artículos junto a sus 2 retoños laborando a su vera. El título del comercio se lucía en un cartel enorme en lo alto del establecimiento. Frutería El Edén. Félix observó el cartel en una hoja adherida al muro de un expendio. Se requiere auxiliar para transporte de artículos. Acudir a Frutería El Edén. Ubicación en la sección inferior. Félix lo repasó en 2 ocasiones. Requería un empleo. Sumaba meses sin un ingreso constante. Los compromisos financieros persistían. Se dirigió a la ubicación de la hoja. Resultaba un establecimiento inmenso en el sector mercantil de San Ignacio, con vehículos pesados en el exterior, con empleados trasladándose de aquí para allá, con el bullicio propio de un comercio exitoso. Félix ingresó. Le indicó al sujeto del acceso que acudía por el anuncio del auxiliar. Le pidieron aguardar en un asiento. Transcurrieron algunos instantes. Percibió pisadas. Alzó la mirada. Andrea se hallaba quieta de frente a él, portando un portafolios en la palma, luciendo aquella faceta serena de quien suma años siendo dueña de su propio cronograma y de su propio territorio. Lo observó. Él la observó. Ninguno articuló palabra por un instante. Félix escudriñó el local, los guacales, a los empleados, el cartel en el muro. Frutería El Edén. Andrea, pronunció Félix. Félix, respondió ella. Un nuevo mutismo. Acudí por la vacante, susurró Félix. Andrea lo contempló un instante prolongado con aquella serenidad del que ya asimiló todo lo que debía asimilar y que se encuentra absolutamente en la otra orilla. En aquel instante surgieron Alan y Sebastián desde el área posterior del comercio. Alan divisó a su padre y frenó sus pasos. El trío lo contempló. Félix observó a sus retoños, observó a Andrea, contempló el comercio que lograron cimentar desde la nada posterior a su partida, desde aquella habitación diminuta de muros carentes de barniz, desde el local del tianguis con el cesto y el mandil. El cargo consiste en mover peso, expresó Andrea de manera sosegada. Si lo deseas, la vacante es tuya. En este sitio se labora desde el amanecer y se remunera de forma equitativa. Félix la contempló. ¿Me concederías la vacante?, cuestionó. Te concedería la vacante, pronunció Andrea, debido a que en este sitio nadie que requiera laborar se queda sin la ocasión. Efectuó una pausa. Pero únicamente laborarás, Félix, absolutamente nada más. Félix afirmó con la cabeza lentamente. De acuerdo, pronunció al fin. Lo tomo. Andrea afirmó con la cabeza, dio la media vuelta y retornó a sus labores. Alan y Sebastián replicaron el gesto, y Félix permaneció quieto en aquel comercio un instante, contemplando todo lo que logró florecer en su ausencia, todo lo que Andrea logró cimentar junto a sus retoños desde la jornada en que él decidió abandonarles. Inhaló profundamente y se dirigió a consultar a qué hora iniciaba la jornada siguiente. Si este relato tocó tu alma, regálale un me gusta a esta narración y difúndela con aquel que requiera rememorar esta jornada que las traiciones no determinan el desenlace de tu existencia. Suscríbete al canal La Voz de Don Guillermo y activa la campanita. Nos vemos en la próxima historia.